Bueno, ya estamos acá con el ejercicio 4. Verán que hemos cambiado de pizarrón, por así llamarle. Me pareció lo más adecuado usar la aplicación de GeoGebra para este tipo de ejercicios porque, bueno, poniéndome yo a hacer un plano cartesiano va a ser un quilombo que no queremos ver. Sé que es medio ilegal, pero también me parece que es interesante que eh, aprendamos a usar esta herramienta porque, a ver, uno no puede en un examen usar GeoGebra, está claro, pero me parece que nos da cierta intuición sobre todo sobre gráficos y demás, que uno quizás no tiene y que le permite ir experimentando con las cosas, lo cual es muy interesante y mucho más didáctico sin duda que, bueno, eh, tener que uno estar haciendo su gráfico en su carpeta, que bueno, los invito a que lo hagan igualmente, pero eh, está bueno porque nos va ayudando. Entonces, bueno, vamos a entrar directamente en lo que ya es el ejercicio y me parece interesante que pensemos, porque a ver, la primera vez que uno se topa con este ejercicio, puede ser que no sepa cómo graficar en el plano los puntos y no tengan la menor idea, ¿no? Bueno, en el plano cartesiano está claro que hay dos coordenadas. Está el eje de acá, que es el eje X, y el eje perpendicular, que es el eje Y, ¿sí? Cuando se escriben los puntos así en este paréntesis, básicamente nos está representando la primera coordenada del eje X y la segunda coordenada del eje Y, ¿sí? Entonces, siempre los puntos van a estar representados por un paréntesis, un número, una coma y otro número, ¿sí? Este número va a ser lo que llamamos la coordenada X y este número va a ser lo que llamamos la coordenada Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el número 1, 3, vamos a ir directamente a graficar, el 1, 3 va a estar ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque está corrido para 1 en el eje X y corrido para 3 en el eje Y, ¿sí? Entonces, bueno, ahora lo interesante es pensar qué nos quieren decir cuando nos dicen los puntos simétricos respecto del eje X, respecto del eje Y y respecto del origen de coordenadas, ¿sí? A ver, un punto simétrico respecto del eje X podemos pensarlo como un punto que está a la misma distancia del eje X que A, ¿sí? En este caso A es nuestro punto al que ya graficamos, entonces queremos otro punto que esté a la misma distancia del eje X, ¿sí? O visto de otra manera, como que el eje X, que acordémonos que es esto, fuera un espejo, ¿sí? Entonces si el eje X fuera un espejo, ¿a dónde quedaría reflejado este punto? Quedaría reflejado acá, se ve, ¿no? Entonces, el simétrico respecto al eje X sería el punto 1 menos 3, ¿no? Bien. Bueno, respecto del eje Y, podemos hacer el mismo razonamiento y nos vamos a dar cuenta que el simétrico va a estar acá, ¿no? Y el simétrico, ese punto de acá, ¿cuál es? Es el menos 1, 3, ¿no? Entonces, vamos a escribir el menos 1, 3. Bien. Y ahora, respecto del 0, el origen de coordenadas, ¿sí? El origen de coordenadas es el punto 0, 0, ¿sí? O sea, es este punto de acá. Vamos a marcarlo para que quede ahí. El punto 0, 0. Lo voy a poner en otro color y todo. Lo voy a poner en el color rojo, por ejemplo. Entonces ese punto de ahí, ese es el origen de coordenadas, ¿no? Entonces acá tenemos como otro tipo de espejo. Es un espejo un poquito más raro que el de antes. Capaz es un poquito, si se quiere, menos intuitivo. Pero podemos ver que el simétrico respecto de este punto, del punto A, va a ser el menos 1, menos 3, ¿no? Este punto de acá, ¿no? Me- yo creo que es bastante creíble que estos dos puntos están a la misma distancia del origen, ¿no? Es como que yo trazo una línea de acá hasta acá y después esa misma línea de acá la agarro y la pongo acá, ¿no? Entonces me va a llevar al punto E, ¿sí? Muy bien. Bueno, este mismo procedimiento lo vamos a tener que hacer con todos los puntos, ¿sí? Lo cual va a ser algo bastante largo, pero está copado que lo hagamos porque capaz llegamos a ver algún patrón, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahora voy a eliminar los puntos que ya hice, sí, para arrancar de vuelta con cada punto, ¿no? Entonces vamos a ir ahora con el punto 3,1, ¿sí? En el punto 3,1, entonces, a ver, ¿cuál va a ser ahora el simétrico respecto del eje X? El simétrico respecto del eje X va a ser el que esté a la misma distancia acá, ¿no? Usar el eje X como un espejo. Entonces, está claro que va a estar acá el simétrico, ¿no? Entonces, podríamos decir que el simétrico es el punto 3 menos 1, ¿sí? Bien. Y el simétrico respecto del eje Y, bueno, lo mismo, ¿no? Nos vamos a correr ya a esta altura, me parece que puede quedar bastante claro que va a ser el menos 3,1, ¿sí? Menos 3,1. Y de vuelta, yo creo que ahora esto ya sí va a ser un poquito más intuitivo, el simétrico respecto del origen de coordenadas va a ser el menos 3 menos 1, ¿no? Entonces yo creo que acá ya empezamos a ver cierto patrón
Y cuando empezamos a ver cierto patrón está bueno porque es básicamente lo que es hacer matemática, ¿no? Entonces, sí, ese patrón que estamos viendo es correcto, ¿ok? Entonces, cada vez que tengamos que buscar el simétrico de un punto respecto del eje X y respecto del eje Y, lo que vamos a hacer es, a ver, ¿qué estamos haciendo con el eje X? Con el eje X, fíjense que nos está pasando. Vamos a pasarlo a números, ¿no? Eso que estamos haciendo. Entonces, fíjense que el simétrico respecto del eje X de A era este punto B. Y fíjense cuál es la diferencia entre este y este. Lo único que le cambié es el signo al segundo número, ¿no? Entonces, se puede decir que el simétrico de cualquier punto respecto del eje X va a ser cambiarle el signo a la segunda coordenada, ¿sí? Eso va a hacer que sea el simétrico respecto del eje X. Bien. Ahora, respecto del eje Y, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, en vez de cambiarle el signo a este, le cambiamos el signo al otro, ¿no? Bueno, eso es otra cosa que podemos deducir, ¿no? Y después lo mismo para el origen de coordenadas que estamos haciendo. Cuando decíamos que el espejado respecto de este, respecto del origen de coordenadas, era el menos 3 menos 1. ¿Qué hicimos ahí? Le cambiamos el signo otra vez, ¿no? Bueno, para que quede más claro, vamos a hacerlo con otro ejemplo, ¿no? Acá tenemos un montonazo de puntos para... tenemos ejemplos de sobra, pero bueno, vamos a graficar el menos 1, 2, ¿no? Entonces fíjense, ahora el simétrico respecto del eje X va a ser este de acá. De vuelta estamos cambiando el signo solo de la segunda coordenada. Ahora, el simétrico respecto del eje Y va a ser cambiarle el signo a la primera coordenada nomás de A. Entonces, en vez de menos 1, vamos a tener 1. ¿Sí? Y bueno, esto es lo mismo, se repite todo el tiempo con todos los puntos. ¿Sí? Así que me parece que lo podemos dejar como ejercicio para ustedes. O sea, yo creo que es bastante intuitivo verlo. Esto está bueno que lo copien en su carpeta y todo. Pero bueno, vamos a terminar de graficar todos los puntos que nos quedaban. Entonces vamos a tener el menos 1, menos 5, que está acá. También nos queda el 0, 1. De todo esto habría que ver el simétrico respecto del eje. Ah, bueno, acá tenemos algo bastante interesante, que me parece que también está copado comentar. Fíjense, el simétrico respecto del eje X de este punto, ¿cuál va a ser? Va a ser el 0 menos 1, ¿no? Bien. Pero ahora, aplicando eso mismo que nosotros habíamos dicho recién. Habíamos dicho que para el simétrico del eje Y, lo que teníamos que hacer era cambiarle el signo a la primera coordenada. Ahora, si yo le cambio el signo a la primera coordenada de B, ¿qué le va a pasar? Es un 0. Entonces, o sea, no sé, podría poner menos 0, lo cual no tiene sentido, pero es 0 igual, ¿o no? Entonces me queda menos 0, 1 y fíjense que es el mismo punto. Entonces, cuando yo busco un simétrico respecto del eje Y de un punto que está en el eje Y, el simétrico de ese punto es el mismo, ¿sí? Y fíjense que nos va a pasar lo mismo con el 1, 0. Ahora cuando hagamos el 1, 0, ¿qué nos va a pasar ahora? Bueno, cuando dibuje el 1, 0, si busco el simétrico respecto del eje X, tengo que cambiar el signo de la segunda coordenada, dijimos recién. Entonces, el simétrico va a ser el mismo 1, 0, ¿sí? Y bueno, respecto del eje Y sería el menos 1, 0, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esas propiedades que nosotros deducimos, esto de cambiar el signo, nos llevó a descubrir algo que capaz con la intuición solo no íbamos a descubrir, que era que el simétrico de un punto que está en el eje Y sobre el eje Y es el mismo, ¿sí? Fíjense que nada, vamos descubriendo cosas. Así que bueno, vamos a terminar con el ejercicio. Solo nos quedan los puntos 3, 3 y el menos 1, menos 1. Entonces el 3, 3 va a estar ahí, ¿sí? Y el menos 1, menos 1 va a estar ahí. Como digo, me parece interesante que durante toda la materia usen GeoGebra porque los va a ayudar a tener una intuición mucho mejor de lo que son todas las funciones que vamos a ver durante toda la materia. Y créanme que va a ser de mucha ayuda porque es una herramienta que te salva la vida, la verdad, cuando no entendés te dan un gráfico, te dicen que busques un gráfico. Cuando tengamos que entender funciones lineales, cuadráticas, ir jugando con el GeoGebra, tomarlo como un juego, ayuda mucho a entender. Y los invito a que prendan su propia computadora, si es que tienen, o teléfono, prendan el GeoGebra y se pongan a experimentar porque les genera mucha intuición y nada, posta que ayuda un montón. Así que bueno, de vuelta gracias por ver todo el video y nos vemos para el ejercicio 5.